Saludos espectadores, desde la capital venezolana Caracas. Desde aquí continuamos la cobertura de Al Mayadin sobre la agresión israelí en Yemen. La posición clara y firme de apoyo a la causa palestina y rechazo a la agresión israelí en la Franja de Gaza y el genocidio cometido allí. Caracas, una decisión de apoyo al eje de resistencia y respaldo a los frentes de apoyo y a nuestra gente en la Franja de Gaza. Entonces, continuamos esta cobertura desde Venezuela. Todos somos Yemen. Aquí en el estudio nos acompaña el señor Siddhartha Galiano, secretario del Grupo de Amistad Venezuela-Palestina. ¿Cómo acompañan esta agresión israelí en Yemen y la elección de instalaciones civiles para ejecutarla? Por cierto, la planta eléctrica es la única en la ciudad de Hodeida que alimenta a millones de habitantes allí. Lo primero que veo es que hay varios elementos a desarrollar aquí. El primero es claro, la entidad sionista está desesperada, ¿no?, por símbolos dentro de una operación genocida y homicida que ha desgastado las fuerzas de seguridad. Y lo segundo que vemos es el mito de la gran capacidad militar supuesta de Israel que se ha vuelto, que ha contrastado contra una realidad que la han enfrentado los compañeros hutíes, los compañeros de Yemen, y que a pesar de esto, en la desesperación de la entidad sionista, han buscado generar un caos en la población civil porque simplemente los compañeros hutíes han sido más habilidosos en el área militar. Venezuela es clara con su postura, Venezuela llama siempre al diálogo, al respeto de las leyes internacionales. Nuestro país y nuestro Estado ha mantenido una postura firme en cuanto a la posición del genocidio que se lleva a cabo por parte de la entidad sionista en la Palestina ocupada. Y este gesto de la entidad sionista desesperado por, como ya lo dije, símbolos que refuercen en su población una cierta capacidad de una victoria casi inexistente, y no lo digo yo, lo dicen los expertos militares, y esto se refleja pues en las renuncias que ha tenido por parte de su propio gabinete, el primer ministro Benjamín Netanyahu. Creo que es parte precisamente de un ataque cobarde, descarado, pero además que viola todas las normas internacionales en cuanto a conflictos. Venezuela, como lo repito, ha estado del lado de la paz, del lado del diálogo, ha llamado reiteradas veces a que la entidad sionista se siente a negociar, se siente con condiciones de respeto, con condiciones reales que garanticen pues la convivencia, ¿no? Pero además de la convivencia, el respeto a el mundo árabe, respeto que la entidad sionista y los sionistas no han tenido, y es un hecho histórico. Canales israelíes y estadounidenses han hablado sobre la coordinación e información a Estados Unidos, aunque hay un esfuerzo por decir desde Washington que no participaron militarmente de manera directa, pero la coordinación e inteligencia estaban presentes. ¿Cómo evalúan esta posición estadounidense ante esta agresión israelí a Yemen? Bueno, precisamente parte de lo que impera en la región es mucha soberbia por parte de Estados Unidos. La demostración de quiénes están del lado del imperialismo, ¿no? Y qué representa la entidad sionista en esa región. La entidad sionista que perturba la realidad de esa región. Estados Unidos, como siempre, ha demostrado que está del lado del agresor, que está del lado que está contra los débiles, contra las causas justas. El imperialismo de Estados Unidos a lo largo de la historia siempre ha demostrado pues que tienen un profundo cinismo en cuanto al respeto de las leyes internacionales, ¿no?, y la convivencia pacífica de la comunidad internacional. Esto es simplemente una demostración de que Estados Unidos respalda a un aliado que está en franca posición débil frente a un mundo árabe que está empezando a reaccionar ante los abusos de la entidad sionista. Esto representa simplemente el desespero de Occidente colectivo por defender su cabeza de playa, su símbolo dentro de la región, símbolo que además es abusivo con
las realidades que ahí conviven. كيف يمكن أن نرصد ما الذي ¿Cómo se puede evaluar lo que puede suceder después de esta agresión y la respuesta inevitable, como entendimos, de las Fuerzas Armadas yemenitas? ¿Qué papel jugarán aquí en la escena internacional, ya sea en los países de América Latina, incluida Venezuela, o incluso en la región árabe, para controlar la situación y evitar una confrontación más amplia? ربما لمواجهة أوسع كثر لا يريدونها وتقدم واشنطن بهذا الشكل؟ Bueno, precisamente esto forma parte de una operación desmedida por parte de la entidad sionista y del Estado de Israel. Creo que esto es la consecución de muchas malas decisiones que ha tomado en particular el primer ministro Benjamín Netanyahu. Los escenarios posibles es la derrota inminente de esta operación dentro de la Palestina ocupada. No por un tema de operativo militar, sino porque vemos muchas alianzas que particularmente no se dan, muchas alianzas dentro del mundo árabe, entonados o enfilados en cuanto a detener el genocidio en Palestina y en la Gaza, en la Palestina ocupada y en la Franja de Gaza. Los escenarios posibles es la derrota inminente de Israel. Así lo considero, así lo consideran expertos militares. En cuanto a América Latina, el apoyo casi unánime por parte de todos los países de América Latina ha sido repudiar contundentemente el genocidio palestino. Incluso hay países como este en particular, o como Colombia, o como Brasil, que han tomado decisiones más contundentes al expulsar funcionarios diplomáticos por parte de Israel. Si Israel continúa tomando estas malas decisiones, posiblemente la mayoría de los países tomarán acciones consecuentes a sus malas decisiones, a sus malas acciones y el mal decidir de estas acciones genocidas y esta operación que ya parece bastante desgastada incluso dentro del propio Israel, que presiona a su gobierno porque se sienta a dialogar, porque cree las condiciones reales para el respeto de esa región. Muchas gracias, señor Galeano, secretario del Grupo de Amistad Venezuela-Palestina, por acompañarnos aquí en el estudio desde la capital, Caracas. Queridos espectadores, estamos a una semana de las elecciones presidenciales en Venezuela, unas elecciones estratégicas tanto a nivel interno como en América Latina. A pesar de las profundas disputas y crisis que marcan la relación entre Estados Unidos y Venezuela, Washington está observando de cerca lo que sucede en Caracas. Aún así, se han reanudado las conversaciones entre ambos países con la mediación de Qatar. Este diálogo, aunque busca mejorar las relaciones bilaterales, parece más bien un esfuerzo por organizar y gestionar las diferencias entre las dos naciones. Mientras tanto, los candidatos continúan con sus campañas electorales. El presidente Nicolás Maduro reafirma que la oligarquía racista no volverá a gobernar Venezuela. El candidato opositor Claudio Fermín ha condenado las sanciones contra su país. Entonces, espectadores, en esta sección de la cobertura de Al Mayadin sobre las elecciones presidenciales venezolanas, Venezuela Decide, abordaremos estos temas con nuestra invitada aquí en el estudio, la señora Carolina Escarrá, directora general de la Escuela de Formación Integral Carlos Escarrá Malavé de la Asamblea Nacional. Señora, debemos considerar la posición de Estados Unidos. Es notable que se haya anunciado la reanudación del diálogo antes de estas elecciones y campañas. ¿Qué hace que esta vez el diálogo entre Washington y Venezuela sea diferente? ¿Cuál es la importancia del momento en el que el presidente Maduro anunció la reanudación del diálogo con Washington? Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación al programa. Lo primero que hay que decir es que ambos países están en campaña presidencial. Y en esa campaña por la presidencia, además, las condiciones climatológicas de Estados Unidos se acercan al invierno. En ese contexto, se ha dicho, muchos analistas dicen que Venezuela está en el epicentro de lo que es la energía a nivel internacional, ¿no? Que es el equilibrio enérgico internacional. En ese contexto, pues evidentemente en Estados Unidos se necesita el petróleo. ¿Por qué necesariamente el petróleo de Venezuela? Particularmente la empresa Citgo, que tiene cualquier cantidad de estaciones de servicio y que además abastece a gran parte de los estados Unidos, trabaja con crudo venezolano extra pesado y por eso el crudo extra liviano de otros espacios donde extraen empresas como la ExxonMobil, etcétera,
no es, digamos que útil para efectos de lo que es la energía de calefacción, la propia energía que necesitan los vehículos en Estados Unidos, etcétera. Y para aumentar, digamos, el rating de cara a las elecciones de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden pues necesita bajar los niveles de costo de la energía en Estados Unidos. Pero además de eso, hay algo que dicen los analistas también, y es que los Estados Unidos buscan negociar con Venezuela y específicamente con el presidente Maduro porque saben que va a haber, que se van a ganar, digamos, la reelección en Venezuela por parte del oficialismo en este momento. Entonces, por eso es tan importante la reanudación de las elecciones. Algo que me parece que es fundamental es que normalmente en estas negociaciones siempre participan una parte, digamos que recalcitrante o radical de la oposición venezolana. En este caso no se sentaron a negociar directamente Estados Unidos y Venezuela. Y algo que es importante también decir es que esto sucedió porque los Estados Unidos lo solicitó. El presidente Maduro dijo que Estados Unidos tenía 2 meses solicitando que se llevara a cabo esta reunión. Entonces creo que todos esos elementos nos ponen en contexto de por qué se renuevan las negociaciones. Mencionaste que una de las razones por las que Estados Unidos podría haber solicitado la reanudación del diálogo con Venezuela es que estaban seguros de que el presidente Maduro ganaría. ¿Esto significa que podemos descartar los temores de interferencia en el día de las elecciones o influir en los resultados o generar disturbios de seguridad que el presidente Maduro y quienes hablan en nombre de su campaña electoral han advertido y que la extrema derecha, aliada con Washington, podría intentar? Sí, bueno, hay varias cosas allí, ¿no? Por un lado, la oposición que está ahorita, digamos que va de cara a las elecciones. Por otro lado, la propia oposición de los Estados Unidos, no de Biden, no de Trump, sino del Estado profundo en los Estados Unidos. Yo estaba leyendo la semana pasada un informe que hizo Crisis Group. Este es, como ustedes bien saben, un tanque de pensamiento de los Estados Unidos que genera, digamos, posturas políticas, ¿no? Y decisiones políticas de políticas públicas. Y estos señores estaban diciendo que había 4 escenarios de cara a las elecciones. Uno, que Maduro suspendiera las elecciones; otro, que hubiese un mega fraude; otro, que ganara Edmundo González Urrutia y que Maduro no lo aceptara y que creara una especie de gobierno con el resto de las oposiciones y no con la oposición radical. Pero 3 de estos escenarios manejan que Maduro gana. 3 de estos escenarios, aunque no lo dice abiertamente. Ellos manejan es que Maduro va a suspender las elecciones, las va a alargar, le genera conflictos a los otros candidatos, etcétera. Pero en la mayoría de las encuestas que manejan en los Estados Unidos, incluso ni siquiera toman en cuenta el registro electoral permanente que dijo el CNE. Disminuyen 4 millones de personas que pudieran estar votando y que no están votando, y dice que es por razones burocráticas. Es decir, hay una posición del Estado profundo en Estados Unidos y hay una posición de los candidatos presidenciales en Estados Unidos. Pero además hay que tomar en cuenta de que estamos en un contexto geopolítico, que ustedes lo conocen mejor que yo, y que ya se ha dicho que una vez que gane nuevamente el presidente Nicolás Maduro las elecciones, vamos a entrar a los BRICS, algo que no le interesa a los Estados Unidos, mucho más tomando en cuenta que Arabia Saudita ingresó a los BRICS y que no renovó el acuerdo con Estados Unidos para el tema del petrodólar. ¿Cuáles son las perspectivas y el futuro de este diálogo, especialmente considerando que hemos escuchado la conclusión del presidente del Parlamento venezolano, quien dijo que en esta última reunión se acordó la necesidad de construir confianza? ¿Cómo se construye y restaura la confianza entre Venezuela y Estados Unidos, considerando sus profundas diferencias estratégicas en los temas que manejan? Bueno, yo creo que uno de los principales elementos para reconstruir la confianza está en retomar los acuerdos anteriores. En el acuerdo de Barbados se decidió que se iba a bajar parte del dinero que le tienen, digamos que recluido a Venezuela, tanto en Inglaterra como en los bancos de los Estados Unidos, y que a través de la ONU se pudiera regresar al país, pero para participar en determinados proyectos, ¿verdad? Se presentaron una cantidad de proyectos, se dijo que era una suma importante la que iba a bajar a través de la ONU y eso no se ha hecho. Se hizo con números y todo en ese momento. Yo creo que parte de esa confianza para que se pueda restablecer tiene que ser tomar en cuenta lo que ya se ha acordado e ir avanzando sobre la marcha. Pero además tiene que haber respeto
y reconocimiento de ambos países. Entonces, cuando tú, digamos, ha habido un reconocimiento tácito del presidente Nicolás Maduro cuando además se sientan a negociar con él, pero incluso a nivel de Naciones Unidas, cuando hubo una especie de presidente interino que fue reconocido por algunos países, entre esos países estaba Estados Unidos. En un informe que vi recientemente decía inclusive que de ganar Maduro las elecciones se tenía que preparar un nuevo paquete de sanciones, no solamente para el presidente Maduro y su equipo de gobierno, sino también para el equipo del Consejo Nacional Electoral. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las decisiones que se toman a nivel, digamos, ya de gobierno en los Estados Unidos, pero otros analistas también te dicen que, bueno, que no son ni el presidente ni los que no son ellos los que toman las decisiones, sino el Estado Profundo, el Pentágono, el Departamento de Estado, etcétera, los que realmente están tomando las decisiones, personas por las que nadie votó, que nadie eligió y que al final son las que deciden cuál es no solamente el futuro de los Estados Unidos, de las relaciones con Venezuela, sino todas las decisiones a nivel internacional que son de gran envergadura. Muchas gracias, señora Carolina Escarrá, directora de la Escuela de Formación Integral Carlos Escarrá Malavé de la Asamblea Nacional de Venezuela, por acompañarnos en este espacio dentro de la cobertura de Al-Mayadin a las elecciones presidenciales venezolanas. Venezuela decide.